vamos a trabajar con el ejercicio número 5 de la práctica 6, que empieza con el tema de arreglos bidimensionales que estuvimos trabajando en la teoría y que en particular nos dice ingresar desde teclado los elementos de tipo real correspondientes a un arreglo de 4 filas por 3 columnas. Y nos pide mostrar sus elementos por fila, mostrar sus elementos por columna y después intercambiar elementos de la fila 1 y 2 y luego mostrar cómo quedará todo el arreglo en forma de matriz, es decir, mostrar los valores fila por fila. Así que primero que nada, digamos, pensando en el análisis del problema, ¿qué estructuras de datos o qué estructura de datos vamos a requerir para hacer este ejercicio? Los escucho, los leo, las escucho. No, nadie, ni aunque esté en el enunciado. Arreglo bidimensional. Claro, un arreglo bidimensional de 4 filas por 3 columnas. Gracias, Delfina. Muy bien. ¿Cómo? Perdón. Y haciendo la otra clase. Pedro, se te escucha muy entrecortado, como que se te silencia el micrófono cada vez que hablas. Fíjate si tenés forma de corregirlo, por favor, porque yo no te llego a entender al menos. Bueno, decíamos entonces, un arreglo de 4 filas por 3 columnas, lo podemos representar gráficamente de esta manera y en particular tengamos presente siempre para declarar un arreglo y que también es bueno que lo vayamos expresando cuando pensamos la metodología. Bueno, tenemos el tipo de dato, por supuesto, de los elementos de ese arreglo, en este caso de tipo real, y por supuesto también un nombre, no nos los indica, no nos los propone, yo lo nombré A mayúscula, por supuesto el que ustedes piensen está correcto. ¿Qué vamos a tener que hacer con este arreglo? Nos dice ingresar desde teclado, mostrar elementos por fila, mostrar elementos por columna y después intercambiar. ¿Qué metodología pensaríamos? ¿Cómo, profe? Claro, ¿cuál sería la metodología para resolver esto? Al menos charlemos, describámosla, ¿qué vamos a necesitar? Ya estuvimos trabajando a su vez con el pasaje por parámetros, de arreglos, de estructuras de datos. Pensemos qué subalgoritmos quizá necesitaríamos. ¿Cómo podemos dividir esto en problemas más sencillos? Por la cantidad de puntos que hay. Un subalgoritmo por punto. Bueno, ¿cuáles serían? Primero tendríamos que hacer un subalgoritmo que muestre todos los elementos de una fila que indiquemos, después todos los elementos de una columna que indiquemos, y después un intercambio de elementos de la fila. Ahí va. Ahí Pedro mencionó 3. ¿Alguien propone que usemos algún otro más? Una subrutina para ingresar los datos. Ingresar desde teclado, tal cual. Sí, me parece bien. Entonces, digamos, eso quizá alcanza en nuestra metodología a decir, vamos a ingresar datos. Y bueno, pensaremos en una subrutina, por ejemplo, carga, ¿no? Es el nombre que le damos habitualmente. Mostrar, mostrar por fila. También, subrutina o función. Una subrutina si te va a devolver valores, te va a devolver el número de la fila. Claro, o sea, una subrutina, perdón, no se podría hacer una función con la entrada de la fila.
y que mostrás dentro de la subrutina. Ahí va. En verdad yo diría, podemos pasarle todo. ¿Cómo la llamamos? Mostrar por fila podría ser. Ahí está, para así me queda. Mostrar por F, si les parece. Me interesa eso que estábamos charlando. ¿Qué recibiría y qué devolvería el algoritmo principal? O sea, para mí no hace falta que devuelva nada, con que los muestre y ya está. Entonces tendría que tener dos entradas, ¿no? Con que los muestres ya está. Y proponés dos entradas. ¿Y qué entradas serían? ¿Qué número de fila querés? Y el paquete de dos dimensiones. No me acuerdo bien Ajá. cómo se llama. El Bueno, arreglo de dos ojo, dimensiones. ojo que nos Tendríamos que pide hacer, mostrar todos los elementos por fila, ¿eh? No está tan mal, de hecho en algunas oportunidades lo haremos, es más, me interesa en particular con el punto C, que encaremos por ese lado, pero acá me pide mostrar todos los elementos, al divino botón lo voy a, la voy a llamar 4 veces para hacerlo por 4 filas, ¿no? O sea, quizá le paso todo y se encarga la subrutina de mostrarlo con la precaución de hacerlo fila a fila. O sea, muestro primero toda la fila 1, después la fila 2, después la fila 3, después la fila 4. o Distinto sea que no es... tenés que indicar qué fila querés mostrar primero. Normalmente cuando hablamos de recorrer un arreglo bidimensional por fila, obviamente, lógicamente vamos en orden, o sea, no Sí, o sea, cobraría primero mucho se nota sentido todo hacerlo de lo otra de la manera. fila, después bajamos otra columna, después bajamos otra columna, todas las filas, otra columna, otra fila y así, hasta que se terminen. Tal cual, o sea, si nosotros y nosotras aquí tenemos datos, a ver, yo tenía una cargada, si me disculpan, ahora igual lo vemos, yo acá ya tenía una solución propuesta, pero si lo vamos viendo desde acá, esta era la metodología en la que estábamos trabajando, vamos a hacer... ¿Cuál sería la idea? Por ejemplo, ahí ya tenemos los datos cargados, imaginémonos. ¿Cuál sería la idea? Y bueno, que en pantalla, si yo estoy recorriendo fila por fila, los valores van a aparecer primero todos los de la fila 1, ¿no? Entonces, lo que nos aparecería en pantalla, lo que mostraríamos sería 20,20, 8,6, 20,22. Si yo quisiera, en vez de por fila, hacerlo por columna, esto es mostrar por fila, ¿no? Si yo quisiera hacerlo por columna, en vez, arranca mostrando el 20,20, 20,20, pero después muestra 9,8 en vez de 8,6. 8,27, 73,12, y ahora sí, 8,6, 15,6, 0,0, 19,0, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre recorrer un arreglo bidimensional, que justamente al tener dos dimensiones, tenemos que definir un sentido en el cual lo vamos a ir recorriendo. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, la siguiente subrutina será mostrar por columna. De la misma manera, como no requiere que devolvamos nada al algoritmo principal, podemos pensar que es una subrutina. Mostrar por C, perdón, mostrar por columna. Y que recibe como datos de entrada, bueno, el arreglo completo que ya está ingresado. Después de esto nos pedía hacer un intercambio. Y bueno, yo voy a pensar que tengo un subalgoritmo para tal fin. Intercambio los elementos de la fila 1 y 2 y luego evalúo cómo queda todo el arreglo con una forma de matriz. ¿Sí? Para esto tendríamos que hacer una variable aparte para contener el número de la 2 si cambiamos el 1 a la 2 y el 2 cambia de la variable al 1. Me gusta esa idea, ¿eh? Sí, yo les propongo, nomás, no está mal, o sea, me parece muy bien lo que dice Pedro. Pensemos los problemas macro primero y después nos metemos en los problemas más particulares, de manera tal de que nos vayamos ordenando. Pero decimos,
Vamos a hacer el intercambio entre fila 1 y 2 y después volvemos a mostrar. Por fila nos pedía. ¿Sí? Y ese problema ya lo habíamos resuelto. Este seguramente también podemos pensar otra subrutina u otra función. ¿Qué les parece? Para el intercambio entre dos filas. Dejémoslo hasta ahí y si les parece ahora nos metemos un poquito más de lleno con eso. Pero lo que podemos hacer ahora que desglosamos, bueno, vamos pensando estas subrutinas de manera... Perdón, porque no he escuchado muy bien. ¿Vos estabas pidiendo una solución aparte de la que había dicho Pedro? No. Lo de Pedro va bien, pero les propuse que lo dejemos en stand-by. Simplemente para hacernos la idea del problema completo y después lo dividimos y abordamos cada problema individualmente. ¿Se entiende? Ya acá me di la idea de cómo voy a estructurar mi algoritmo, ¿no? Mi algoritmo principal. Y ahora me encargo de ir viendo cada problema en particular. Si están de acuerdo. Yo borro todo, así vamos de nuevo. Entonces, lo primero que habíamos dicho era cargar los datos. Subrutina carga. ¿Qué recibe? Este arreglo que nosotros pensamos, generamos, un arreglo bidimensional de 4 filas por 3 columnas. Lo definimos como de entrada-salida, porque siempre que trabajemos con estructuras de datos los vamos a definir como entrada-salida, por más que de alguna manera lo que recibimos es el arreglo vacío, sin elementos, y nos encargamos de llenarlo y lo devolvemos completo al algoritmo principal. ¿Se entiende? En definitiva, lo recibimos y lo devolvemos, por lo tanto, es de entrada-salida. Y ahora sí, variables. ¿Qué vamos a necesitar para recorrer un arreglo bidimensional? Un Y I y cargarlo. J. Tal cual, 2 índices para 2 estructuras de repetición Para ir recorriéndolo. También podría ser fila-columna, ¿no? También podría proponer FC, digamos, pero en definitiva, dos índices. Bueno, inicio. Para. Un para, tal cual. Para, por ejemplo, y de 1 hasta 4, porque tenemos 4 filas. Repetir para adentro. Con un repetir para adentro, perfecto. Para las columnas. Para las columnas, con J yendo de 1 a 3, ¿no? Esto tal cual lo vimos con Alfonso en la clase de teoría. Y acá adentro lo que necesito es cargar datos en cada uno de estos elementos. Por lo tanto, escribir para cargar datos. Un leer. Un leer. Vamos a hacerlo a lo bestia primero, si les parece. Entonces, ¿qué es lo que cargo? El elemento A en la posición I para las filas y en la columna J. ¿Sí? A medida que I y J se van moviendo, vamos a ir cargando cada uno de estos valores. ¿De acuerdo? Sí. Y nos queda el algoritmo completo. Si lo pensamos así, fin para, fin, nuestra subrutina cumple la función de cargar los datos. Ustedes me dijeron el escribir, a mí me gustaría no sumar uno, sino varios escribir. Me parece que aclararía, porque la persona que esté usando este algoritmo en un programa después, que esté ejecutando este algoritmo, necesita saber
qué elemento está cargando. O sea, nosotros definimos un sentido, pero necesitamos compartirlo para que los datos los cargue correctamente. ¿Se En entiende? el escribir, poner en la frase la posición en la que está yendo. En la posición en la que está yendo. Podría ser, yo diría, estamos primero en la fila I, en la columna J, y ahí le decimos, ingresé ese elemento, ¿no? Puede ser uno de escribir, o en definitiva es importante presentarle la ubicación. Entonces, primero me voy a decir fila 1, columna 1, tanto, columna 2, tanto, columna 3, tanto. Y la persona que completa hace todos los datos. ¿Estamos de acuerdo? En definitiva, esto es la carga de un arreglo bidimensional. Repaso rápido porque es lo que estuvimos trabajando en las últimas clases. Lista nuestra subrutina carga. Lo siguiente que habíamos dicho era mostrar por fila. O sea, vamos a suponer esto que completamos lo tenemos listo y nos interesa tomar los elementos fila por fila. Yo lo tengo por algún lado, esto no. Pero con ese último algoritmo que hicimos ahí, ¿no habríamos ya cubierto los dos puntos? Los dos primeros puntos. O ahí ya estamos mostrando la fila y las columnas. O no, No, porque ojo que no estamos mostrando los valores. O sea, lo único que hicimos acá fue cargarlo. O sea, Ah, claro, decir la posición simplemente. completamos la matriz. Claro, en pantalla lo único que le voy a decir es fila 1, columna 1, columna 2, columna 3, fila 2, columna 1, columna 2, columna 3. Y le va a permitir al usuario o a la usuaria cargar datos. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero lo que ahora tenemos que hacer, pensar, es, dijimos una subrutina que se encargue de mostrar esto fila por fila. Emiliano, Sí. que recuerden que siempre hay que hacer carga de datos. No viene encargada, no es que la matriz o el arreglo se recibe cargado. Esta es una forma de guardar los datos para poder manipularlos más fácilmente después por filas o por columnas. Pero alguien los tiene que cargar y la única manera que conocemos hasta el momento de cargarlo es a través del teclado. O sea que le tenemos que decir al que está enfrente de la compu cómo tiene que ingresar los datos, nada más. Ya vamos a ver para el trabajo práctico, van a ver que los pueden ingresar a través de un archivo. Entonces simplemente se lee el archivo y nadie tiene que entrar dato por dato. Hasta acá, cada uno ingresa los datos a mano. Así es. Entonces, ese paso no lo podemos omitir. Si bien ahí lo que sí hicimos fue definir igual un sentido, y quizás por ese lado iba también la pregunta. Puede ser por fila, puede ser por columna, es el criterio que nosotras y nosotros definamos. Lo importante sí es que eso se lo indiquemos a la persona que lo esté usando de tal manera que nos pongamos de acuerdo, digamos. Si no, va a haber un problema en que los datos se cargan en las posiciones equivocadas. Entonces, ahora sí, al momento de mostrar por fila, ¿qué tiene que recibir la subrutina como parámetros? El arreglo, El arreglo, ¿de qué tipo? Real, o sea, coinciden todos, real, A, y coincide también que es de 4 filas por 3 columnas. ¿Sí? ¿Y de qué? ¿Y son de entrada, de salida? de entrada. Bien, principalmente sería de entrada, o sería la función más importante, pero de nuevo, insisto, y por eso iba la pregunta para que se nos grabe,
que vamos a trabajarlo siempre como entrada-salida, ¿sí? Cada vez que estemos pensando en estructuras de datos, trabajamos como que fuesen parámetros de entrada-salida, ¿sí? Tiene que ver con asociarlo a un pasaje por referencia. Asociarlo, o hacernos la idea. ¿Necesitamos alguna otra cosa como parámetro? ¿Algún otro elemento? ¿Alguna otra estructura? Cuando dice que son de entrada y salida, significa que si son modificables dentro del arreglo, después también surge una modificación afuera también, ¿no? No, que sea de entrada-salida, digamos, indica cómo va a ser o qué características tiene el pasaje de la información entre el algoritmo principal y los subalgoritmos. De hecho, podría modificarse como no. Digamos, en este caso no lo vamos a modificar, pero igual, al ser una estructura de datos, lo planteamos como entrada-salida, digamos. Viene esto a colación del uso que le dan en varios lenguajes de programación, entre ellos el C, que es el que nosotros y nosotras usamos, que por defecto lo asocia con un pasaje por referencia, digamos. Por referencia y no por valor, porque ya cuando estamos trabajando estructuras de datos, estamos pensando en mayor uso de la memoria. O sea, son más elementos, no es una variable única, sino que es un conjunto de elementos que conforma esa estructura de datos. Si bien esto no es, digamos, no es obligatoriamente así, y no significa que no podrían pasarse quizá por valor, estructura de datos, sí es como el uso más frecuente y como que guarda esta lógica de no duplicar la memoria. El pasaje por referencia es como el más utilizado. Y por lo tanto, y para definir también una convención, en nuestro pseudocódigo adoptamos siempre identificarlos como entrada-salida. Ok, pero no le vamos a dar un uso, al menos en este ejercicio. En esta subrutina no le vamos a dar un uso como... No lo vamos a modificar, digamos. No vamos a modificar, porque lo único que tenemos que hacer es mostrarlo en la pantalla. No sé si a eso te referías, Ale. Claro, si le va a dar una utilidad a relacionarlo con un valor del algoritmo principal. Si no, o sea, si simplemente va a estar de adorno, digamos, en este ejercicio, no. No, sí, necesariamente con el algoritmo principal, ustedes piensen que si nosotros invocamos a mostrar f desde el algoritmo principal, va a necesitar recibir la estructura de datos cargada, digamos, porque ahora mostrar f no la va a cargar, la va a recibir, pero va a haber pasado por carga, ahora la recibe mostrar f se encarga de mostrar una pantalla, y después la devuelve al programa principal. ¿Qué le va a devolver? La devuelve, pongámoslo entre comillas, porque en definitiva, como es de entrada-salida, como pasó por referencia, está siempre en un mismo lugar. Claro, no va a cambiar. No va a cambiar, va a ser la misma. Ah, esa es la pregunta. Ahí va. Está. Sí, los valores que van a tener, digo, imaginemos que no, yo acá propuse hipotéticamente que se cargue con estos valores, que quede claro que es un ejemplo, van a ser los mismos antes y después de mostrar por fila. Bueno, aclarado esto, ¿qué variables necesitamos para mostrar los elementos fila por fila? Enteros y J. Entero y J, tal cual. ¿Por qué? Porque para recorrer una estructura bidimensional, un arreglo bidimensional, usamos repetir para. Como tenemos dos dimensiones, utilizamos dos repetir para. Como utilizamos dos repetir para, necesitamos dos índices. Ahora, esos índices, ¿cómo van? ¿Y de dónde hasta dónde? Si quiero ir fila por fila. Y tiene que ser igual a 4. O sea, tiene que ir a 4. ¿Ustedes me dejan que yo le ponga fila a columna? Entonces vamos a recorrer primero por filas, ¿no? El para que va primero es de F.
que va de 1 a 4, porque las filas siempre van de 1 a 4, porque tiene 4 filas del arreglo. Y después, Bajo de columna. que va de 1 a 3. Y lo que hacemos es mostrar el elemento A en la posición FC, impara, impara. ¿Estamos de acuerdo? Y fin. ¿Qué se vería en la pantalla? Se vería Se como vería una fila por fila todos los números, más o menos. No sé exactamente una vez que se se ejecute. verían ahí toda una fila, pero, o sea, todos ahí en una misma columna, pero ordenados como están por fila, o sea, el Claro, 2020, abajo el 56, abajo el 2022 y después ahí al siguiente. tal cual, o sea, imaginémonos que si nosotros no le damos mayor indicaciones de formato, que esto no lo hacemos normalmente en el pseudocódigo, pero sí lo que ocurre es que primero se muestra el 2020, después el 8.6, después el 20,22, y después sigue la siguiente fila, 9,8, 15.6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque los va mostrando fila por fila. ¿De acuerdo con esto? ¿Por qué va en ese orden? Este, después este, después este, después este, después este, después este, y así hasta el final. Esto se vería en la pantalla si nosotros codificamos tal cual lo estamos escribiendo en este pseudocódigo. ¿Qué pasa si nosotros queremos que se vea Uno al lado del otro. uno al lado del otro? Digamos, de esta manera. Pensemos en el C ahora. Me interesa, capaz que no lo codifiquemos completo, pero, o sí, si quieren lo codificamos, vemos cómo venimos. Tenemos varios ejercicios hoy, pero quisiéramos que se vea de esta manera. O sea, nos da más la sensación de fila por fila. Es que en el C, perdón, quizás cualquiera porque yo mucho de C no sé, pero en el C normalmente si vos no escribís la barra N no te aparecen todas las cosas así. Ahí O va, sea, lo que sin yo les escribir quiero barra N. preguntar es dónde va la barra N. Digamos, la barra N, recuerdan que es lo que nos permite el salto de línea, que vaya como una línea distinta. ¿Dónde iría el Entre barra medio. N? Antes del Medio. signo repetir para. Después del escribir. Después del escribir, vos decís acá. Ojo que si es ahí, lo que hace es... Ah, no, Yo sí, acá me vamos a hacer confundí. una mezcla que me va a retar Alfonso, pero... Vamos a hacer una mezcla, pero como para que se entienda. Imaginémonos que... Y así lo vamos a poner en amarillo, así todo el mundo sabe que esto no va, que estamos haciendo un ejercicio para pensarlo. Si lo ponemos ahí, significa que después de escribir algo, salta de línea, ¿no? Y volvemos a lo que habíamos dicho inicialmente. ¿Cuándo quiero yo que salte de una línea a otra? Después de haber ingresado los tres datos de la fila. Claro, cuando está por pasar a la siguiente fila. Entonces lo correcto sería decir, acá salta de línea. Entonces ingresa 3 y salta. Ingresa 3, son estos 3, y salta. Y acá escribe 8,27, lo que sea.
Entonces eso también es importante pensarlo ahora. ¿Dónde van a estar los saltos de línea? Yo ahí lo que hice también para que parezca también un poco más, vamos a acomodarlo así, le hacemos lugar. Esto sería lo que se ve en pantalla, ¿no? Para que parezca un poco más, podemos hacer tabularlo, ¿no? De tal manera que nos queden como en columnas. ¿Dónde iría esta tabulación? Ya que vamos a hacer C completo y ponemos el punto y coma. Ahí sí, Bueno, sí, después de escribir. Ahora sí, después de cada elemento, una tabulación que creo que alguna vez lo charlamos, pero sería barra T en vez de barra N, ¿no? Da como un espacio para que nos quede como alineado en una tabla. Yo le puse 2 porque acá necesitaba 2 para que parezca mejor, para que se vea mejor. Bueno, en fin, esto de nuevo es un agregado a nuestro pseudocódigo pensando en cómo lo mostramos en pantalla, pero me parecía importante para que nos vayamos haciendo la idea de por qué esto se va viendo fila por fila, digamos, y cómo hacemos para que se parezca a la tabla que nosotros nos imaginamos y que después asociamos con una estructura de datos bidimensional, con un arreglo bidimensional. ¿Vamos bien hasta acá? Borremos los printf, digo, para hacernos la idea de cómo quedaría, alcanzaría con esto. Muestra todos los datos fila por fila. Y si en vez de por fila necesitamos mostrar por columna, ¿qué cambiamos? Estamos ahora mostrar por columna. Lo que vamos a recibir es lo mismo, ¿no? Las variables que vamos a necesitar también son fila y columna. ¿Pero qué cambia? Intercambiar fila con columna. Primero por columna y después por fila. Primero por columna. Columna va de 1 A 3. a 3. Después por fila, que va de 1 a 4. Y acá intercambiamos columna por fila. ¿También? No. No. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que mostrar ahora es que primero vamos a tener columnas, o sea, nos interesa primero que se vean todas las columnas, después que una vez que mostremos toda una columna, los 4 elementos de una columna, es decir, los 4, para la primera columna las 4 filas, recién ahí pasamos a la siguiente, y ojo acá que nunca cambiamos, porque nosotros definimos ya que la primera dimensión son las filas y la segunda dimensión son las columnas, entonces esto no se modifica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si no, entramos en una contradicción porque F siempre tiene que llegar hasta 4 para recorrer todo el arreglo y C siempre tiene que llegar hasta 3. O el primero siempre tiene que llegar hasta 4 y el segundo siempre tiene que llegar hasta 3. ¿Sí? ¿Y cómo se vería, de nuevo, pensando esto así? ¿Qué número me va a mostrar en pantalla? 20, 20, 9, 8. 20, 20 y después 9,8 y después 8,27 y después 73,12. ¿Se entiende? Todos los elementos de una fila, después los de la siguiente, todos los elementos de una columna, perdón, después la siguiente columna, 8,6, 15,6. Tendría que escribir el barra N primero y después tabularlo. Pero sí. Bueno, y acá es más difícil, ¿no? Acá es más difícil porque la ventana de comandos que nosotros usamos de la manera en que mostramos los resultados, no podemos volver para atrás. Entonces, lo que nos ocurriría es que nos quede la matriz traspuesta, se llama, pero ustedes seguramente lo trabajen en álgebra y geometría analítica 2, no, ¿cómo se llama ahora? Álgebra lineal. Así que dejémoslo por ahí. Pero nos va a asociar de a 4 en 4. Podríamos poner un barra n ahí o 2 barra n ahí para identificar las columnas
de manera separada, ¿no? ¿Les parece? Para diferenciar las 4 columnas. Se entiende que yo una vez que escribí este número no puedo volver acá arriba. No puedo volver acá. Pero bueno, se mostraría de esa forma. Podríamos hacerlo, si les parece, como para que también sea más claro, esto último que dijimos, podríamos ponerle acá un escribir, que estamos hablando de la columna C, y entonces ahora lo que nos mostraría es esto. Columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? Muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. Sí. Perfecto. Bueno, si a alguien le quedó alguna duda y quiere que repasemos, volvemos para atrás, sin ningún problema. ¿Y qué nos queda? El intercambio, ¿no? O sea, sí, quiero tomar esto, pero quiero borrar todo esto rápidamente. Ahora sí, nos dice que queremos intercambiar la fila 1 con la fila 2. Vamos a volver a poner como estaba inicialmente. Veníamos trabajando con este arreglo bidimensional. Epa, no me acuerdo qué número era. ¿Cómo hacemos un intercambio de filas en un arreglo bidimensional? Nosotros habíamos trabajado con el intercambio simple, ¿no? Intercambiar una variable por otra. Si necesito intercambiar el 20,20 por el 9,8, ¿cómo lo hago? Con una variable cambiabas una posición por otra y después el número que guardas en la variable se va a la posición vacía. Una variable auxiliar, ¿no? Como esta que ya teníamos preparada. ¿Qué me decís? ¿Guardamos qué valor? El que te parezca. El valor 1, 2. 1, 2, el 9,8. Lo guardo en la variable auxiliar. Entonces, una vez que guardé el 9,8, puedo llevar este 20,20 a este 9,8. ¿Sí? Y ahora tengo que volver a poner acá el 9,8, que me lo tengo guardado en la variable auxiliar. Escribiendo lo que acabamos de hacer. En la variable auxiliar puse el elemento de la segunda fila, o creo que si no me equivoco, ojo ahí, que sería el 2,1, ¿no? El que está en la segunda fila y en la primera columna. Lo guardé en la variable auxiliar. Una vez que hice eso, el elemento que está en la segunda fila y en la primera columna, ya lo puedo reemplazar por el de la primera fila, la primera columna. Era el 20,20 que teníamos acá arriba, lo pasamos acá abajo. Y por lo tanto, ahora en la primera fila, primera columna, guardo lo que había quedado en la variable auxiliar. ¿Sí? Sería como el proceso de intercambio que normalmente hacíamos con las variables simples, que tenía tres pasos. Bueno, ahora lo hacemos pensando también en elementos de un arreglo, y por lo tanto los identificamos apropiadamente con su fila y su columna para un arreglo bidimensional.
¿Estamos de acuerdo con esto? Todas, todos, quedó duda acá, sí se puede complicar un poquito más, ¿eh? Así que pregunten si no quedó claro. Pero acá hay un problema, profe, con este tema. Se supone que tenemos que hacerlo por las 3 columnas que hay por fila. Ahí va, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tres Hay que hacer variables auxiliares? lo mismo 3 veces. Un repetir de 1 a 3. Ahí va. Y como acción meter eso. Un repetir de 1 a 3, me gusta, entonces. Repetir para. De 1 a 3, ¿por qué? ¿Estoy hablando de las filas o estoy hablando de las columnas? De las columnas. Yo le voy a poner C entonces, ¿no? Al índice. De 1 a 3. Entonces, en esto, ¿cuál es el índice que tiene que ser variable? También el de las columnas. Que sería este. Sí. ¿Sí? Las filas permanecen fijas. ¿De acuerdo hasta ahí? Profe, ¿y no podrías hacer una subrutina aparte para intercambiar los elementos como los mostraste antes? ¿O no estaría bien? Pero esta es la subrutina. No, pero adentro de la subrutina de intercambio, intercambiar los elementos. Sí, podrías hacerla, ¿eh? Podrías hacer una subrutina de intercambio que pase un elemento al otro. A mí, ¿por qué no? A ver, sería así, ¿no? Intercambia elemento, vamos a ponerle. ¿Qué recibiría? Como argumento. Si la llamamos ahora, queremos omitir esto y pensamos que la llamamos. Está bien el razonamiento que hace Delfina, ¿eh? Pensémoslo como una alternativa. A mí se me ocurrieron 2 alternativas ahí. Los dos elementos, o sea, dos variables, digamos, que vas a intercambiar. Dos variables que voy a intercambiar. Y en este caso, ¿cuáles son? Sería la primera fila, primera columna, este elemento que estoy marcando acá. A ver cómo le podemos dar un resaltadito. Con este otro elemento que estoy... todo eso no. Con este otro de ahí. Entonces, esos dos quiero intercambiar. Y bueno, le tendría que pasar A en la posición 1, 1. Y le tendría que pasar A en la posición 2, 1. Y no estaría mal. Incluso una vez que pensamos esto para hacerlo para los primeros dos, pero si después lo quisiera hacer con los segundos y con los terceros, ¿qué haríamos? Y lo pensamos dentro de un repetir para. ¿Cuál varía? Bueno, de nuevo la columna, ¿no? Sería como que esto lo llamamos 3 veces. Está perfecto. Y engloba esto de acá arriba. Es más, vamos a ver de qué manera podemos dejar las dos alternativas para que usen la que les parezca mejor. Pero denme un segundito. Yo podría agarrar esto. ¿Se entiende lo que propone Delfina? Digo, la verdad que ese problema no lo quiero tener, no, después veo, yo sé cómo hacer un intercambio, sé cómo intercambiar dos variables, bueno, tengo, de hecho, capaz que tengo una
capaz que ya tengo una subrutina que se encarga de hacer el intercambio de dos variables, entonces, bueno, la reutilizo porque la había usado otra vez, así que sería esta de acá arriba. Ojo ahí después, ¿no, Emiliano? Sí, sí. La subrutina, cuando la construyen, no es tan fácil esa, no es tan directa, me parece. Me gusta y la hacemos, Alfonso. Bueno, listo. Todo tuyo. No, me parece muy bien, porque así nos metemos un Además, poquito a más mí en se me, subrutinas que no habíamos visto tanto. también, a mí se me ocurría otra opción, que era pasar los índices de filas cuyas columnas quería intercambiar. Ah, eso ahora lo vamos a hacer también, ¿eh? Nos zafamos de eso. Así que son rompecabezas esto, ¿no? Pero está bueno entender primero qué es lo que se hace, más allá de que uno se acuerde cómo hacerlo, entender qué es lo que está haciendo el programa. ¿Cómo hago para intercambiar dos elementos? O sea, era muy parecido. Yo me voy a traer acá como para ver qué era cómo la habíamos llamado. La habíamos llamado así. Esto es lo que está en el algoritmo principal. Yo lo que hago era el algoritmo principal, más o menos le venía dando esta notación. Esta fue la llamada. ¿Qué tipo de datos recibe intercambio de elemento? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿De qué tipo son? ¿Son de entrada? ¿Son de salida? ¿Son de entrada-salida? Entrada-salida. Son de entrada-salida, me gusta, porque los mismos, o sea, recibe 2 y devuelve 2. Eso me parece bien. Y los devuelve en el mismo lugar. ¿Y de qué tipo de datos son? Reales, porque estás ingresando los datos dentro de la casilla. Ahí va. Y entonces son reales. ¿Y cómo los llamo? ¿Cómo los defino? Con el nombre de la matriz ahí y la ubicación que queremos. Ahí tenemos que ingresar ahí uno y ¿Qué la matriz? fila 1 y todas las 3. No hay matriz. No hay matriz, porque yo solo le pasé estos dos, todo el resto, todos esos no. Pero todos estos se fueron. Yo no le pasé una matriz. No le pasé un arreglo bidimensional. Simplemente tenés dos casillas, así. Dos casillas. Lo de casilla, la verdad, me parece un poco grosero para ustedes que son estudiantes de ingeniería. ¿Qué serían? ¿Qué le pasé? Celdas. Tampoco. Esa estaba bien para informática del curso de ingreso. Datos. Son datos, sí, no necesariamente. O sea, son datos, no es la respuesta que busco. Ustedes entendieron. Dos lugares de Valores. memoria, perfecto. Lugares de memoria son lugares de memoria, también tienen nombres asociados y tienen valores. ¿Qué reúno cuando tengo esas tres características? ¿De qué estoy hablando? Me parece que no estudiaron mucho. Dos variables A y B. Son dos variables. Perfecto, Delfina. Mirá, ahí está. Eso para que no te digan que nos metiste en el lío y que después no nos sacaste. Son dos variables sencillas. O sea, en definitiva, lo que recibió intercambia elemento son solo dos elementos. No recibió una estructura de datos. Porque recuerden que cada elemento de una estructura de datos, en definitiva, es una variable. Porque la estructura de datos es un conjunto de variables. Por lo tanto, lo único que tiene es dos variables A y B, de tipo real, por supuesto, porque coinciden con los elementos del arreglo. Entonces, fíjense
Que está bárbaro lo que propone Delfina, porque capaz que intercambia el elemento, ya la teníamos. ¿Qué necesito? Bueno, necesito otra variable auxiliar de tipo real, de la misma manera que lo estábamos haciendo antes, perdón. Y bueno, a auxiliar, esto que ustedes ya lo van a saber de memoria, así que no va a haber problema cuando nos metamos con ordenamiento, por ejemplo. A en su rutina. Esto es lo que hace intercambia elementos. Intercambia dos variables reales, en definitiva, hace lo que ya sabemos hacer porque ya lo resolvimos en la práctica 5. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué me gustaba este ejercicio, más allá de meternos en el brete y todo eso? Para que pensemos y conceptualicemos que dos elementos o un elemento de una estructura de datos en definitiva es una variable simple. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a pasar un único elemento, estoy hablando de una variable. No estoy hablando de toda una estructura de datos. Por lo tanto, las trato como variables sencillas. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿El silencio es de que sí o el silencio es de que no? Ni dudas El quedaron. que calla acepta. Acepta. Bueno, acepta, pero no, que no se quede con la duda, ¿saben? Así que pregunten, sin ningún inconveniente. Bueno, volvemos y si necesitan que lo repasemos, decimos. Entonces, dos opciones. O llamo intercambia elemento, como está ahí en chiquito y en celeste, que reúne... Epa, no quería hacer eso, quería venir acá. Que reúne lo que está justamente resaltado en celeste, o hago el mismo intercambio de esta manera. ¿Necesito otro otro para? Sí, ¿Por qué? digo no, o sea, no voy a leer. No, no necesito otra más. Y no necesito otro más, porque... No Ya necesito otro resolví más. lo que necesito. Claro, ya intercambiamos, o sea, lo que logramos es que este cambie con este. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cuál era el orden correcto. A los fines didácticos tampoco me parece que tiene mucho sentido, pero en definitiva cambié 3 elementos por 3 elementos. Me alcanza con repetirlo una única vez. ¿Sí? Creo que era 27, si no usted me corrige. Con lo cual, fin para y fin. ¿Sí? Así como está planteada esta subrutina, ¿qué información requiere desde el algoritmo principal? ¿Cuáles deben ser sus entradas y cuáles son sus salidas? Los escucho, mientras me entretengo ordenando. Todavía no hicimos el encabezado de la subrutina. Intercambio de elementos, ya habíamos visto, eran dos variables reales, A y B, variable 1, variable 2, lo que queramos. Pero en definitiva eran dos variables reales. En este caso,
¿qué necesita recibir la subrutina intercambio? El arreglo A2 y C y el 1C. Ahí va. Puede ser o que yo le pase solo 2 filas, esa es una posibilidad. Es un poco complicada porque yo no tengo 2 filas separadas, o sea, tendría que armarlas primero en una nueva estructura de datos, ¿se entiende? Como que necesitaría recortar todo esto acá. O yo acá sí puedo pasarle todo, porque en definitiva yo acá sí me ubiqué en función de las posiciones. Y directamente le envío todo el arreglo, que era como lo estábamos trabajando, e intercambia las filas 2 y 1, porque después solo toca eso, ¿sí? ¿Se entiende? A, que tiene 4 filas y 3 columnas. Y entonces hace el intercambio. ¿Estamos de acuerdo? Recibe todo, intercambia la primera con la segunda, lo recibe como entrada y lo devuelve como salida. Acá está recontra justificado por su uso, además, que es de entrada-salida, más allá de que siempre lo sería. Y la devuelve el programa principal, la misma estructura, pero ahora intercambiada. La fila 1 está en la anterior fila 1 está ahora en la fila 2 y la 2 en la 1. Desde el punto de vista de reutilizar esta subrutina intercambio, ¿le podemos sacar más provecho? Yo acá cambié la 1 por la 2. Y si después quiero cambiar la 2 por la 3, o quiero volver a Tendrías que intercambiar la modificar 2 por la 1, directamente la subrutina. perdón, ¿me repetís, Pedro? Si es así, tendríamos que cambiar directamente la subrutina, ¿no? Y si no, Sí, tendríamos que hacer ahí una cosa que diga al usuario que escriba cuáles son las filas que quiere modificar. ahí va. O no necesariamente, pero yo sí, si yo la voy a usar con distintas filas, Perdón, ¿vos hablaste de reutilizarla? sí. Sí, o sea, podría hacer exactamente lo mismo, tipo invocar la subrutina dentro de otra y moverle a su vez un lugar más hacia abajo. Sí. Claro, pero para eso le voy a tener que indicar cuáles son las filas que quiero intercambiar. Miren, yo acá Entonces ya les podríamos di la pista. modificar todas Imagínense que yo la llamo así. Le digo, quiero intercambiar del arreglo A la fila 1 por la fila 2. Y hace esto. Y después la llamo de otra manera. Quiero intercambiar ahora la 2 por la 3. Y después la 3 por la 1. Y después la 2 por la 1. tendríamos que poner arriba del intercambio, o sea, cuando se llama al subalgoritmo intercambio, tendríamos que poner que diga qué filas que quiere intercambiar con cuál, y después con esos números que se pone, se busca ahí la fila y te da el resultado. En definitiva, es información que también necesita la subrutina. O sea, yo estoy hablando ahora entonces de que vamos a recibir también el número. Yo puedo hablar de la fila A y la fila B, digo, como para hacerlo lo más genérico posible. Entonces voy a tener 2 variables, A y B. ¿De qué tipo de datos serían? Enteros. Entero. Enteros, ¿no? Porque los índices de las filas son enteros. Perfecto. Entero A y B. ¿Y de qué? ¿Cómo serían? De entrada, salida, entrada, salida. Eso sí serían solo de entrada. Solo de entrada, tal cual. Son variables simples, son solo de entrada. ¿Dónde usamos ese A y B? Y bueno, acá, en vez de decir, asumir directamente que estamos hablando del 1 y el 2, lo que
En vez de directamente decir que vamos a hablar del 1 y el 2, podemos decir que estamos hablando de B y de A. De la misma manera que antes, fíjense cómo se parece a lo que habíamos hecho antes. ¿No? Ahora sí, de manera más genérica, intercambio dos filas de un arreglo bidimensional de 4×3. Para cualquier arreglo bidimensional de 4×3 puedo utilizar esta subrutina de intercambio, o más que para cualquiera, para este mismo, puede ser que tenga que hacer muchos intercambios. Ya tengo una subrutina que me lo permite. ¿Cómo? Bueno, indicando en la llamada que la que quiero intercambiar es la 1 por la 2, o la 1 por la 4, o la 3 por la 4, o la 3 por la 1, o la 1 por la 2. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Profe, una pregunta. Sí. La forma de invocar dentro de la subrutina al arreglo completo es poniendo el 4-3, o sea, A4-3. Sí. ¿Por qué te parece a vos que sea así? Que es importante decirle que es 4-3. No, justamente, digo, ¿por qué sería llamarlo así? O sea, me refiero porque si te estaría llamando, si querés llamar a esa dirección de memoria en específico, entonces, ¿cómo haces? Si quiero ir a esa dirección de memoria en específico, no... O sea, si yo estoy pasándole el elemento 4-3, imagínate acá, esto, de nuevo, no va a tener sentido en la lógica del intercambio, pero vamos a usarla ya que la tenemos. Yo le pasé acá el 4-3. Acá, ¿estaría hablando de una estructura de datos? ¿Sería correcto decir que estoy hablando de una estructura de datos? O sea, no le veo la diferencia. No, lo que te quiero indicar es que una cosa es cuando la defino y otra cosa es cuando la invoco. Si yo en la invocación escribo A43, no estoy pasándole toda la estructura de datos, sino que estoy pasándole únicamente el elemento 43. Y a mí fue el mejor nombre que se me ocurrió, pero podría ser otro nombre de variable, pero lo que quiero mostrarte es que es una variable simple, si yo la invoco pasándole específicamente la posición 4-3. Distinto es cuando yo defino, de la misma manera que cuando defino, cuando declaro una variable, digamos, acá recuerden que la definición de los parámetros es prácticamente la definición de una variable, con la diferencia de que esas variables van a recibir la información o van a devolver información a el algoritmo principal. Entonces, en ese momento, el 4-3 no indica posición dentro de un arreglo bidimensional, sino que indica cuáles son las dimensiones. O sea, no significa que me estoy refiriendo a este elemento, sino que significa que me estoy refiriendo a que tiene 4 filas y 3 columnas. O sea que si lo invocarías dentro de la subrutina, si quisieras invocar un valor en específico, no tendrías que ponerlo así, sino que tendrías que poner un nombre de una variable random, pero no así de esa forma. ¿En dónde? Perdón, así sería la forma correcta, pero ahora decime vos dónde invocarías a qué. En la declaración de la subrutina. Sí, acá. Claro, ahí. Si vos quisieras Claro. invocar a un valor en específico, usarías un nombre cualquiera, pero cuando la llames dentro del programa, mandarías un valor de ese arreglo bidimensional. Tal cual, mirá, como fue el caso si usamos la subrutina intercambia elemento y ahora además decimos que intercambia la A y la B de manera genérica. Estamos de acuerdo que A en la fila A y en la columna C es un único elemento.
por ejemplo, este, y lo intercambio con el BC, por ejemplo, este de acá abajo. ¿Sí? Entonces, si yo invoco así, en este momento estoy invocando, no estoy declarando, en la declaración, esos son variables simples, no son estructuras de datos. Entonces, fíjate que acá no hay corchetes, no hay dimensiones, no hay nada. No, digo, en ese caso no. Si vos estuviese usando la estructura completa, ahí sí, en ese caso. Si yo invoco la estructura completa, En este caso, así, en el que está ahora, está invocando a la estructura completa, ¿no? para el caso de intercambio o de intercambio elemento. El intercambio, el que está ahora en pantalla. Sí, este está invocando la estructura completa. Ahí está, perdóname, no te estaba entendiendo. Entonces, si yo quiero invocar la estructura completa, solo pongo A. Eso para cuando la estás llamando dentro del programa. Claro. Si te parece, vamos al programa principal, vemos cómo la llamamos en el programa principal y volvemos a charlar esto, a ver si aclaramos a partir de ahí, ¿te parece? Porque acá no, al menos yo me estoy mezclando con las dos subrutinas que tenemos. Claro, sí, o sea, por ahí lo que me genera duda es cuando vos tenés que, o sea, la única duda que tengo es el tema este de decir, bueno, si querés llamar a la, porque imagínate que cuando vos la invocás dentro del programa, ¿sí? Y vos mandás la cadena, bueno, si mandás la cadena, en la subrutina tendrías que poner, por ejemplo, 4 3 dentro de, poner A, corchetes 4, corchetes 3, ¿no? No, mira, ahí te estoy mostrando el algoritmo principal. Sí. Al momento de invocar, no pongo las dimensiones. Directamente pongo A, o sea, perdón, vamos desde el inicio. Al momento de declararla, o sea, acá estoy en las variables, estoy en la declaración de variables, digo que estoy hablando de un arreglo bidimensional real de 4 filas por 3 columnas. Entonces, acá indico dimensiones, 4 y 3. ¿Sí? Sí. Bien. Al momento de invocarla, de pasársela, por ejemplo, a carga, era la primera subrutina que definimos, solo le paso A. No digo A43. Con decir A, significa que le estoy dando toda la estructura de datos. Claro, sí, se entiende. Ahí va. ¿Por qué hago eso? Y me parece muy bien la pregunta que hace Ale, y volvemos acá con todos. No hacemos nunca esto, 4-3. ¿Por qué? Porque esta es la manera, si yo escribo esto, vamos a ponerlo en rojo antes de que alguien se equivoque, si yo escribo A43 de esta forma, lo que estoy haciendo es pasarle solo el elemento A43. Ese de ahí abajo. ¿Sí? Como la única forma que tenemos de referirnos a ese elemento A43 es de esa manera, lo que optamos es por, si queremos referirnos a la estructura completa, simplemente con el nombre de la estructura, A mayúscula en este caso. O sea que si quisiera llamar a la estructura completa, o sea, lo único que cambiaría entre llamar a la estructura completa o por ejemplo, al último valor de la cadena, sería cómo lo llamás cuando lo declarás en el programa. Suponte, si vos en el programa ponés intercambio y ponés, en vez de poner, o sea, pones A, ahí vas a estar mandando la cadena completa. El arreglo completo, sí. Y si pusieses A, corchetes y un valor, sea el que sea el último, el cual sea, lo que estarías haciendo sería enviar un valor, porque después Enviando un único elemento. Claro, porque Si en la yo digo subrutina A23, estoy mandando este elemento de acá, este ahí. claro, porque digo, en la subrutina después no hay diferencias entre ellos.
entre poner esto o lo otro. No, vos pensás que la subrutina tiene que recibir lo mismo, o sea, tiene que estar preparada para recibir lo que le vamos a mandar. Si yo le voy a mandar esto, va a recibir un único valor. Entonces no voy a definir acá una estructura de datos, porque estoy hablando de un único valor. Si yo le voy a mandar esto, el primer parámetro tiene que ser una estructura de datos coincidente, de 4×3 y de tipo real, por más que se llame de otra forma. Claro, claro. O sea, pero para los dos casos la declaración de la subrutina es la misma. Es la misma. Ok, eso era. No es la misma. No. Entonces, No es la misma porque tiene que haber una correspondencia en el tipo y en el orden cuando llamábamos a subrutinas. Volviendo un poco para atrás, ¿te acordás de eso? O sea, si yo definía primero que había un real, después un entero y después un carácter, tanto en la invocación, en la llamada, como en la declaración, tenía que haber un real, un entero, un carácter. Entonces ahora es lo mismo. Si va a haber una estructura de 4×3 de tipo real, un entero y otro entero, en la declaración tiene que haber una estructura de 4×3, un entero y otro entero. Porque aparte es lo que le da sentido también a la subrutina. Emiliano, No tendría lógica llamar a intercambio si solo le voy a pasar un elemento y no toda la estructura. Dale, Alfonso, a ver, que yo me fui mareando. digamos, es fácil confundirse, es algo común, digamos, confundirse. Lo importante es lo siguiente, como bien dijo Emiliano, ahí ustedes cuando envían A, están enviando 12 números juntos, ¿sí? Piensen en eso, están mandando un conjunto de datos, ¿sí? Los 12 elementos. Cuando ustedes dicen, entonces del otro lado, el que recibe, cuando ustedes definieron la subrutina, tienen que recibir 12 elementos. La única manera de recibir 12 elementos juntos es con un arreglo, ¿sí? Como ahí marcó Emiliano. Si yo le envío un elemento, el elemento 4,2, el 1,3, ¿sí? Un elemento particular, del lado este de la subrutina, ¿sí? De este lado de la subrutina, con un solo real me alcanza para recibir ese elemento, ¿sí? Y no podría hacer ningún intercambio, porque si le mando un elemento no puedo intercambiar nada. Entonces, cuando envío todo un arreglo, del otro lado recibo un arreglo, ¿sí? Y cuando envío un solo elemento, del otro lado, con una variable lo puedo recibir. Entonces cambia la subrutina, ¿no? No es lo mismo. claro, claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende eso. Perfecto. Era esto que te digo de que, porque vi que en la declaración de la subrutina ponía A y ponía entre corchetes 4,3. Claro. Y claro, ahí me impartió, digo, y sí, o sea, está bien, está refiriéndose en ese ejemplo, está refiriéndose al arreglo en sí. Digo, Claro. si vos le mandás el arreglo, recibiría el arreglo. Exacto. Pero no habría una diferencia entre esa declaración y la declaración cuando quisieses enviar solamente un dato. Sí, hay diferencia. Si yo quiero enviar un dato del lado que recibe, con una variable llamada x de tipo real, recibo el número. ¿Sí? Con una variable, no con un arreglo. Claro, sí, se entiende. O sea, tienen que ser los dos del mismo tipo. Exacto. Ah, se entiende. Bien. Perdón, para resumir, porque medio que me perdí. Así que cuando planteamos el algoritmo principal, simplemente designamos el nombre del arreglo. No le ponemos nada, porque si no va a trabajar simplemente con el valor ese que va a trabajar en la posición de. Me da miedo decirle casilla, porque. Está bien. Trabaja, sí. No tengo que indicar posiciones, porque si no es un único elemento. Entonces, yo los reto, pero con buena onda lo de casilla, ¿no? Era para que formemos el vocabulario, pero digámosle cómo nos salga si nos entendemos, al menos en una primera instancia. Pero sí, en este caso,
como está, por ejemplo, en esta propuesta, solamente el nombre, y ahí están, como bien decía Alfonso, los 12 números reales. Si yo indico entre corchetes una determinada posición, por ejemplo acá, la 3, 2, solo estoy hablando del elemento 3, 2. Sí, Tato. Gracias. Bueno, para cerrar, que le sacamos, lo exprimimos muchísimo este ejercicio, pero así nos vamos con la idea general. Habíamos dicho, vuelvo al inicio, ingresarlos desde teclado, entonces llamamos a carga, mostrar sus elementos por fila, llamamos a mostrar por F, mostrar sus elementos por columna, llamamos a mostrar por C, y después era intercambiarlos y mostrar cómo queda todo el arreglo en forma de matriz, es decir, mostrar todos los valores fila por fila. Entonces yo lo que les propongo para ese punto en particular, decíamos carga, mostrar por F, mostrar por C, intercambio del arreglo A, la fila 1 con la fila 2, y después vuelvo a llamar a mostrar por F, que ya la había hecho y que se encarga de volver a mostrar el algoritmo, con la diferencia que ahora nos va a mostrar las primeras dos filas intercambiadas, ¿no? En vez de ser el 2020 el primer elemento, ahora es el 9,8, que antes era el que estaba en la fila 2, columna 1. Y fin. Bueno, y acá de a poco hicimos lo que habíamos dicho en la clase pasada, que íbamos a empezar a hacer, trabajar además con subalgoritmos y las estructuras de datos. Fíjense que el algoritmo principal nos quedó muy compacto. 5 llamadas a subrutinas en el cuerpo y se termina. Adentro de la subrutina hay bastantes otras cosas. Pero son todos problemas individuales mucho más sencillos.